La soledad no siempre es enemiga, a veces es maestra. En un mundo donde todos temen estar solos, los estoicos aprendieron a abrazar ese silencio y convertirlo en poder. ¿Estás listo para dejar de temerle a la soledad y empezar a entenderla? Porque lo que viene no es solo filosofía, es supervivencia emocional, es sabiduría para el alma, es estoicismo aplicado al corazón. La soledad no es castigo, es claridad. Para los estoicos, la soledad no era un tormento del destino, era un laboratorio interior. Séneca decía, estar en soledad no significa estar solo, si uno está en buena compañía consigo mismo. Cuando nos alejamos del ruido del mundo, empezamos a escuchar una voz que casi siempre ignoramos, la nuestra. No la voz del ego ni del miedo, sino esa voz callada que susurra lo que realmente importa. ¿Y sabes por qué la mayoría teme a la soledad? Porque en el silencio ya no hay excusas, no hay máscaras, solo quedas tú frente a ti. Y eso para muchos es insoportable, pero para un alma estoica es una oportunidad sagrada. Cuando todo desaparece, cuando el ruido del mundo se apaga, cuando nadie te llama, cuando no hay una voz ajena para distraerte de la tuya, ahí es cuando la soledad empieza a hablar. No con gritos, no con lamentos, sino con verdad. En nuestra cultura la soledad suele presentarse como un castigo, una condena para los débiles, un síntoma de fracaso, una señal de que algo anda mal. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si en lugar de verlo como una caída, la soledad fuera en realidad una llave, una puerta a un lugar que evitamos visitar, nuestra esencia más pura? Para los estoicos, la soledad no era una cárcel, era un templo, un santuario donde podían despojarse del ego, del juicio, de las expectativas externas y observar con nitidez quién eran en realidad, sin adornos, sin títulos, sin público. No hay mayor libertad que la de conocerse a uno mismo sin distracciones. Marco Aurelio, interpretación. En soledad te ves, sin filtros, sin maquillaje emocional. Y aunque eso pueda doler, también es lo que más cura. La gente huye de la soledad porque no sabe quién encontrará dentro, pero los sabios la buscan porque saben que allí reside la única verdad que importa. Soledad como espejo, la soledad te refleja, no como te ven los demás, sino como eres cuando no hay nadie que te observe. Y ese reflejo, aunque incómodo al principio, es lo que limpia, lo que corta con las ilusiones, lo que arranca las máscaras, para mostrar el alma. Por eso los estoicos recomendaban la introspección diaria, porque sabían que en la mirada constante hacia adentro aparece algo sagrado, claridad. Claridad para saber qué toleras y qué no. Claridad para descubrir qué estás evitando. Claridad para saber qué deseas realmente, más allá de lo que el mundo te impone. Narrador, voz más suave, reflexiva, la soledad no te abandona, te reúne contigo. Claridad no como certeza, sino como dirección. La soledad no siempre da respuestas, pero lo que sí da es dirección. En la multitud, en la rutina, en el ruido, nuestras decisiones se contaminan. Actuamos para gustar, para complacer, para encajar. Pero cuando estamos solos, no hay nadie a quien impresionar. Y entonces, por primera vez, decides por ti, no porque toca, no porque es lo correcto socialmente, sino porque sabes que esa decisión resuena con tu alma. El error moderno, confundir soledad con vacío. El problema no es estar solo. El problema es pensar que estar solo es estar incompleto. Ese es el engaño que nos debilita. Nos hace creer que necesitamos a otros para tener valor. Pero la filosofía estoica enseña lo contrario. El hombre sabio es autosuficiente, pero no antisocial. Disfruta de la compañía, pero no depende de ella. Séneca, tú puedes estar en medio de una fiesta y sentirte vacío. Y puedes estar en silencio, en una habitación solitaria, y sentirte completo. ¿Por qué? Porque la plenitud no depende del exterior.
depende de la calidad de tu conversación interior. La claridad como herramienta de transformación. La claridad que nace en soledad no solo te hace ver, te transforma, te hace más selectivo, te hace más consciente de tus límites, te libera de la necesidad de complacer, dejas de mendigar atención, dejas de aceptar menos de lo que mereces y sobre todo, dejas de traicionarte por miedo a estar solo. La soledad, bien entendida, es la antesala de tu renacimiento, pero mal entendida, se convierte en prisión. Por eso los estoicos la abrazaban, porque sabían que nadie puede cambiar si no se enfrenta a su verdad. Y la verdad solo se escucha en silencio. ¿Estás huyendo? ¿O estás buscando claridad? Pregúntatelo con honestidad. ¿Estás llenando tu agenda para no escucharte? ¿Te apegas a personas solo para no sentir el vacío? ¿Te aterra la noche porque ahí no hay distracción? Y si es así, no estás solo. Estás huyendo de ti, pero hay otra forma de estar solo, esa en la que te sientas contigo y simplemente respiras, escuchas, te observas y poco a poco esa oscuridad inicial se convierte en luz. Una luz que no viene de fuera, sino de tu interior, encendido por la claridad de conocerte. La soledad no es el final, es el comienzo. No es castigo, es claridad. No te roba a nadie, te devuelve a ti. Elogio del silencio interior. El ruido exterior anestesia. Nos hace olvidar lo que duele, pero también lo que importa. La filosofía estoica invita a cultivar el silencio interior, no como un vacío, sino como una presencia poderosa. Epicteto lo entendía bien. No busques que los eventos ocurran como deseas. Desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá con serenidad. En el silencio nace la aceptación, y en la aceptación florece la paz. Por eso los estoicos se retiraban a veces, incluso viviendo en ciudades ruidosas. No buscaban una cabaña en el bosque, sino una mente clara en medio del caos. El miedo a estar solo, una ilusión moderna. Hoy todo nos empuja a no estar solos. Notificaciones, redes, relaciones apresuradas, fiestas vacías, vivimos rodeados, pero seguimos sintiéndonos solos. ¿Por qué? Porque la verdadera compañía no es la que se sienta a tu lado, es la que habita dentro de ti. Y si esa voz interior es débil, ansiosa o rota, ninguna multitud llenará tu vacío. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: el hombre que se retrae en sí mismo tiene un refugio al que nadie puede perturbar. Eso no es aislamiento, es poder. Disciplina en la soledad, el entrenamiento del alma. Estar solo no es suficiente. Muchos están solos, y no por ello son sabios. Muchos se aíslan y solo se pudren en su propio veneno mental. La clave está en cómo vives tu soledad. Los estoicos practicaban la disciplina interior, reflexión diaria, meditación. En la muerte, memento mori, visualización. Negativa premeditatio malorum, escribir sus pensamientos. ¿Tienes tiempo a solas? Úsalo, no para distraerte, sino para templarte. Conversaciones con uno mismo. La soledad te da la oportunidad de entablar el diálogo más importante de tu vida, contigo. Pregúntate, ¿qué me mueve realmente? ¿Qué estoy evitando enfrentar? ¿Qué parte de mí aún depende de la aprobación de otros? Séneca decía: la soledad es la audiencia más exigente. Ahí nadie aplaude, pero también nadie te engaña. Aprende a hablarte con verdad, con dureza, pero también con compasión. El arte estoico de la autocompañía. Estar solo no es sufrir, es practicar la autocompañía. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Es un arte, una disciplina emocional. Los estoicos lo hacían con 3 pilares. A. Autoobservación constante. No es lo que me pasa, es cómo respondo.
Estar solo te permite observar tus impulsos sin filtros. B. Honestidad brutal. No hay nadie a quien impresionar, solo a quien mejorar. C. Reencuadre filosófico. La soledad no es un castigo, es entrenamiento espiritual. Aprender a estar contigo mismo. Ese es el arte más difícil y el más necesario, porque si no sabes ser tu propia compañía, terminarás aceptando cualquier presencia, aunque te duela, aunque te desgaste, aunque te haga menos. Los estoicos sabían que no hay peor soledad que la de alguien que no soporta su propia mente. Y no hay peor esclavitud que la de quien depende de los demás para sentirse valioso. Autocompañía no significa conformarse con estar solo. No es resignación, es dominio, es libertad interior. Es decir, si tengo compañía la disfruto, pero si estoy solo, no me pierdo. La verdadera relación comienza contigo antes de buscar pareja, amigos, validación externa. Los estoicos te invitan a hacer algo más importante: relacionarte contigo mismo. Pregúntate con honestidad: ¿eres amable contigo o te castigas en silencio? ¿Eres tu refugio o tu juez? ¿Eres capaz de pasar tiempo contigo sin querer escapar? Si tu diálogo interior es tóxico, ¿cómo esperas que alguien te trate con amor? Séneca decía: busca primero ser amigo de ti mismo, porque si no soportas tu presencia, nadie más lo hará por mucho tiempo. El error: llenar vacíos con gente. La mayoría no practica la autocompañía, solo practica el escape. Y ese escape suele tener nombre, rostro, número de teléfono o red social. Llenamos nuestro calendario, nuestras conversaciones, nuestras relaciones, con gente que muchas veces ni siquiera nos conoce ni nos nutre. ¿Por qué? Porque no sabemos estar con nosotros y buscamos a otros para no escucharnos. Pero el alma estoica aprende lo contrario: a llenarse desde adentro, a nutrirse con su propio fuego, a saberse suficiente, no por orgullo, sino por sabiduría. 3 fundamentos estoicos de la autocompañía. El arte de la autocompañía estoica se construye, se cultiva. No se trata de estar solo sin sufrir, sino de estar solo y florecer. Aquí tienes los 3 pilares que lo sostienen: autoobservación sin juicio. Los estoicos no practicaban el autoengaño. Observaban su mente como un médico observa un cuerpo, sin apego, sin drama, con claridad. ¿Estás triste? Obsérvalo. ¿Estás ansioso? Nómbralo. ¿Te sientes vacío? Reconócelo. La autocompañía comienza cuando puedes estar contigo, sin necesidad de mentirte. Epicteto enseñaba: no es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas, lo que te daña. Cuando te vuelves observador de ti mismo, dejas de ser esclavo de tus emociones. Y eso es libertad. Conversación interna consciente. El sabio no se habla como un tirano, tampoco se miente como un niño asustado. El sabio se habla con verdad y con propósito. ¿Qué te dices cuando fallas? ¿Qué te repites cuando estás solo? ¿Te insultas? ¿O te recuerdas tu valor? La autocompañía implica cultivar una voz interna que te edifique, no que te destruya. Porque si tú no eres tu aliado, todo el mundo podrá convertirse en tu enemigo. Autosuficiencia emocional. La autocompañía florece cuando dejas de depender de la presencia, la atención o el cariño de otros para validarte. Eso no significa que no ames, significa que no mendigas, que no aceptas menos de lo que mereces, que no te pierdes en relaciones que te apagan solo por evitar estar solo. Marco Aurelio escribió: nadie puede quitarte la paz si no le das poder para hacerlo, y ese poder lo entregamos cuando creemos que sin otros no somos nada. Pero el alma estoica lo sabe: tú eres suficiente, no por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de sostenerte. Contigo. Eso es práctica, cómo cultivar tu autocompañía estoica. Este arte no es una idea abstracta, es una práctica diaria.
Y aquí te dejo algunas acciones concretas que los estoicos aplicarían hoy. Hazte preguntas incómodas al despertar. ¿Qué necesito hoy de mí? ¿Qué estoy evitando? ¿Estoy esperando que alguien me salve? Toma decisiones pequeñas sin consultar a nadie. Confía en tu criterio. Escucha tu intuición. Practica tu soberanía. Escribe una carta a tu yo interior. Habla contigo como si fueras tu mejor amigo o tu propio maestro. Regálate un día contigo, sal a caminar sin teléfono. Cena a solas. Observa el mundo en silencio. Haz de tu presencia tu refugio, porque si puedes disfrutar un día contigo, ya no dependerás de nadie para sentirte completo. Autocompañía no es aislamiento, es poder. Hay una gran diferencia entre autoabastecerte y cerrarte al mundo. El sabio estoico no huye de los demás. Simplemente ya no los necesita para sobrevivir emocionalmente. Eso le permite amar con libertad, relacionarse sin miedo y retirarse sin rencor. Cuando tienes una buena relación contigo, todas tus relaciones cambian, porque ya no las usas, las eliges. El alma que sabe estar consigo nunca está realmente sola, porque dentro lleva al aliado más fiel. Y a veces eso es más que suficiente. A veces eso es todo lo que necesitas. Del dolor al significado, la soledad como maestra. Muchas veces llegamos a la soledad por pérdida, un duelo, un rechazo, un abandono, y en ese desierto creemos que algo está mal. Pero el estoico ve otra cosa. Nada sucede contra ti, todo sucede para ti. La soledad no te está castigando, te está refinando. Es en ese vacío donde los verdaderos cambios nacen. Marco Aurelio decía: lo que impide la acción, adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. La soledad no es obstáculo, es el camino. Diferencia entre soledad y aislamiento. Cuidado, no confundas soledad con aislamiento. Uno es elegido, el otro es evitación. El sabio se retira para fortalecerse. El cobarde se esconde para no enfrentarse. Estar solo puede ser medicina o veneno. Depende de tu actitud. ¿Cómo aprovechar la soledad? Estoicamente. Aquí una práctica estoica concreta para vivir tu soledad con sabiduría. Agradece tu tiempo solo. En lugar de decir estoy solo, di estoy conmigo. Escribe tus pensamientos. Haz de tu mente un espejo. Vuelve visible lo invisible. Medita en lo inevitable. Recuerda que el tiempo es finito. Usa tu soledad como preparación. Practica el desapego. No necesitas tanto como crees, y no todos te harán bien. Sal fortalecido. Que los demás noten que algo cambió, sin que tengas que decirlo. Ejemplos estoicos de fortaleza en la soledad. Epicteto, esclavo, lisiado, pobre. Y aún así, uno de los sabios más grandes, solo, sin riquezas, sin familia, solo filosofía. Y aún así, pleno tetei Séneca, desterrado, alejado de Roma, apartado del poder. ¿Qué hizo? Escribió sus obras más sabias. Marco Aurelio, rodeado de traiciones en la corte imperial. ¿Dónde encontraba refugio? En su alma. En sus meditaciones, todos estuvieron solos. Y por eso se conocieron mejor que nadie. Convertir la soledad en fortaleza. Si aprendes a dominar la soledad, el mundo pierde poder sobre ti. Ya no mendigas amor. Ya no suplicas compañía. Ya no temes el abandono, porque sabes que, aunque todos se vayan, tú permaneces. La mayor riqueza es contentarse con poco. Séneca, y si tú eres suficiente, nada te falta. Lecciones estoicas para el alma solitaria. Recapitulación práctica. La soledad no es un enemigo, es una prueba. El silencio no es vacío, es claridad. Dominar la soledad es dominar tu mente. Si estás contigo, jamás estarás realmente solo. En la soledad no huyas. Reflexiona, no sufras. Crece. Es que la soledad es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Puedes dejar que la soledad te rompa.
o puedes dejar que te transforme. Los estoicos eligieron lo segundo, porque sabían que en el silencio más profundo es donde nace el alma más fuerte. No temas estar solo, teme no saber qué hacer cuando lo estés. Pero ahora, tú ya sabes. Mientras tengas a la filosofía por compañera, jamás estarás solo. Séneca.